si no fuera por la doctora Yanina Otálora Malasis, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no seguiríamos con la música Natalia Lafourcade y la Gran Omar por el mundo, o contigo también nos seguiríamos. Está bien. ¿Cómo estás? Te aprecio mucho, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu confianza de haber venido esta tarde a este estudio. Muy bien, y muchas gracias también por la invitación y abrir este espacio para el tribunal. Yo a veces, que nos conocemos, digo, bueno, ¿y cómo mi amiga Yanin se metió en esto de ser presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Porque el árbitro siempre queda mal. Es difícil para un árbitro dejar contentas a ambas partes. Creo que es el gran reto de convencer por qué no se le dio la razón a uno y por qué se la demos a otro. El gran tema es comunicar los porqués de una decisión. Lo que ocurre es que en esos casos, como en cualquier proceso, pues el que pierde dice árbitro vendido y el que gana dice me lo gané yo. Así es, y uno puede ser un mismo actor. Un día uno es árbitro vendido y el día siguiente para el mismo uno es el mejor árbitro que hay. Sí, claro. Sí, y es comunicar. ¿Y cómo resolver? Porque ya vemos luego la calaña, porque ¿cómo dices que alguien hablas de la calaña de alguien? Pues hay que ver el diccionario. Sí, no lo estoy calificando, estoy hablando de la calaña, sí, de algunos que son capaces de cualquier cosa, por engañar, por difamar, por trampear, por acusar, por ganar. Por eso es tan importante ver qué hay en un expediente, porque ahí pueden decir cosas en una demanda y uno revisa el expediente y se da cuenta de que no hay pruebas que soporten lo que se dice en la demanda. Hay otros casos en los que, y muchos en los que sí están las pruebas, pero en algunos no están las pruebas o son documentos muy diversos a lo que se sostiene en una demanda. A veces recortes de periódicos. También, que es la famosa prueba indiciaria, que es la nota periodística y donde está la libertad de expresión del reportero y hasta dónde es una verdad única. Entonces tenemos a veces que juntar varios elementos para tratar de ver si una nota periodística es suficiente para acreditar una irregularidad en el ámbito electoral. Bueno, ahorita tienen caliente el tema de Coahuila, ¿no? Así es, estamos ya prontos a resolverlo. Es un tema que llegó hace poco al Tribunal Electoral, que es lo que quiero aquí precisar. A ver. ¿Por qué? Porque lo tenía el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila. Lo resuelve y a partir de la resolución del Tribunal de Coahuila corre un plazo de 4 días para que los partidos o los candidatos impugnen. Posteriormente corre un plazo de 72 horas para que nos llegue el expediente. El expediente llegó a la Sala Superior hace aproximadamente 2 semanas y estamos todavía en proceso de revisión de una demanda considerable y cotejando lo que dicen los actores, lo que resolvió el tribunal local y lo que obra en el expediente como prueba. El expediente debe ser enorme, ¿no? Son tomos y tomos de pruebas de la propia resolución del Tribunal Electoral que tenemos que estudiar muy bien porque nosotros somos segunda instancia. Quiere decir que no podemos revisar una serie de pruebas que ya fue revisada por el tribunal local. Lo que tienen que venir a impugnar, a decirnos a nosotros es lo que valoró el tribunal local está mal valorado y decirnos por qué. Y entonces nosotros ya podemos entrar. Si no lo dicen, no podemos entrar. Nuestra función de juez constitucional que revisa los tribunales locales acota mucho nuestro ámbito de acción. Ahora, pues el nuevo gobernador de Coahuila toma posesión dentro de 10 días. El 1 de diciembre. Así es. Así en es. 10 días exactamente. Exacto. Y nosotros resolveremos antes, de manera a que las cosas fluyan como tengan que fluir, en el sentido en el que resolvamos. Obviamente no me puedes decir cómo van. No, no puedo. Bueno, yo pregunto, pues igual pega, ¿no? Ahora, hablaste el otro día en tu primer informe de labores, y aquí lo tengo marcado, que de una decepción generalizada por el desempeño de algunas autoridades públicas. Y sí, es cierto eso. Muy cierto. Lo que yo quise decir con ese mensaje es que
es indispensable ya. Se ponen a todas las instituciones públicas en la misma bolsa. A todas las instituciones. O a todas las instituciones. Y nada sirve. Estamos en una crisis de valores, estamos en una crisis social, definitivamente, pero consideramos en el tribunal que se le está cargando todo a la democracia, a las elecciones democráticas. Parecería que el tribunal electoral es quien tiene que resolver crisis de buen gobierno, cuando al buen gobierno tiene funciones. Finalmente es el gobierno quien tiene que garantizar la seguridad de los ciudadanos, un bienestar económico, una vida en paz y socialmente hablando. Es una función del gobierno. ¿Qué hacen las elecciones democráticas? Lo que permiten es que los ciudadanos, cuando quieren cambiar a su poder político, lo puedan cambiar por vías pacíficas, a través de elecciones supervisadas. Eso es la finalidad de una elección democrática. Más allá de eso ya no llega nuestra función como tribunal electoral. Dijiste, libertades que no sepamos proteger hoy serán los males de la sociedad el día de mañana. Así es, me parece que si no sabemos proteger la libertad de expresión, los derechos políticos entendidos como libertades, el derecho de votar de todos, el derecho a ser votado, revisar muy bien los asuntos de los independientes, es un derecho ciudadano que existe en nuestra Constitución. Si no los defendemos correctamente, se quedan como males en la sociedad del día de mañana. Así de fuerte, yo no he escuchado esta afirmación, pero además coincido en eso, sí. Las libertades que no sepamos proteger hoy serán los males de la sociedad del día de mañana. Totalmente convencida de ello. Tenemos que proteger los derechos políticos, todos los derechos políticos y los derechos políticos de todos y de todas. Aunque luego resulta que los partidos políticos son los que menos defienden los derechos políticos por considerarse un mundo aparte. Sí, pero para eso los militantes pueden venir al tribunal electoral y si no les dieron una candidatura que consideran... El caso de José Luis Luege ahora, ¿no? Exactamente, que acudió primero a la sala superior, lo mandamos al tribunal local y el tribunal local lo restituyó en su derecho a ser candidato independiente. Están todos los candidatos independientes actualmente. La candidatura de la sociedad indígena, la de Marichuy, que es una candidatura muy importante, que tiene que ser una voz escuchada por la sociedad, de eso estoy plenamente convencida, y en el tribunal lo estamos. Entonces, son todos esos derechos dentro de esa pluralidad que tiene nuestra sociedad, que es lo que tenemos que defender. Y en última instancia. Estoy hablando con la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la doctora Janine Otálora Malasis. A ver, Janine, tú sabes que en México que decide las elecciones son los tribunales. Así es. No se deciden en las urnas, se deciden en los tribunales porque toda elección se impugna. Y viste, se van a elegir 3.604 cargos del 1 de julio. Se va a elegir más de 3.600 cargos. Cuando uno habla de 3.600 cargos, está hablando de presidente de la República, senadores, diputados federales, diputados locales, 9 gobernadores y presidentes municipales. Pero estamos olvidando a los síndicos y a los regidores. Sí. Es decir, se van a elegir aproximadamente 16.000 cargos el año que entra. Es un mundo de elecciones. Ahora, sabes que en la mayoría de los casos terminan en los tribunales, terminan en tu tribunal. Así es, la gran mayoría. ¿Y cómo le van a hacer? Es imposible atender esa carga. No, sí es posible. Estamos muy bien organizados. Yo quiero decirte que en el tribunal cada magistrado tiene equipos de trabajo de gente altamente profesionalizada. Sí, pero la carga de trabajo es... que vive ahí, y vamos a contratar más plazas, vamos a tener plazas adicionales para el proceso electoral federal. Es decir, de enero a septiembre vamos a poder contratar más personas y tendremos que ver de qué manera, pero lo vamos a sacar. O sea, no hay... Además de que tenemos plazos fatales, no podemos resolver una elección después de la toma de posesión.
No podemos resolver un registro de candidatos después del registro de candidatos. Las etapas en los procesos electorales son sumamente importantes y es dar certeza a un proceso electoral. Hemos visto muchos casos, y eso es algo que ya no queremos, que la víspera de la jornada electoral, o sea, del día que los ciudadanos van a votar, el tribunal está resolviendo si el candidato de un partido político fue debidamente electo dentro del proceso interno del partido político. No podemos permitir eso. O sea, los actores y los partidos tienen que aprender que cerrada una etapa quedó cerrada definitivamente. Pero luego se van con el árbitro vendido y otra vez lo mismo, ¿sí? Y ahí es donde hay que explicar que hay principios de certeza. El principio de certeza en materia electoral es algo vital para la democracia. Si no hay certeza, no podemos hablar. Este principio se dañó, se vulneró y casi se rompió en las elecciones presidenciales de 2006, Yanni. Se vio muy afectado, en efecto. Yo no estaba en el Tribunal Electoral en aquella época, pero como ciudadanos, en efecto, nos quedamos con una percepción de que había una parte de claro oscuro que estaba ahí. Más oscuro que claro, por momentos. Sí, totalmente. Y eso es lo que tenemos que evitar en cómo comunicamos. Vuelvo a eso. Ese es el secreto. Totalmente. Comunicar bien las decisiones que tomamos, los porqués de esas decisiones. Bien, mucho y a tiempo, ¿eh? Y a tiempo, sobre todo. Después ya no se entiende el porqué. Bueno, Yanina, te aprecio mucho que hayas venido. El conflicto con el INE es permanente, ¿no? No hay conflicto. A ver, bueno, desde afuera se ve que... Desde afuera parecería, todavía en la mañana había declaraciones. ¿Y qué es lo que sucede? Es que tenemos un sistema electoral que la Constitución define muy bien. Está la autoridad administrativa por un lado, que es el INE y todos los organismos locales, y el Tribunal Electoral por el otro. El INE tiene que tomar decisiones administrativas que impactan en las elecciones, definitivamente. Tiene toda una función sumamente variada, desde registrar los convenios de coalición, instalar las casillas el día de la jornada electoral, llevar el PREP, etcétera. Y entra en desacuerdos con los partidos políticos. Los partidos políticos no les parece lo que hace el INE, a algunos, a todos, y vienen e impugnan con nosotros. Entonces, ¿cuál es la función del Tribunal Electoral? Es interpretar la norma de manera a resolver estas controversias que se dan entre los actores y la autoridad administrativa, de manera a dilucidar cuál es la interpretación de la norma correcta para cada caso concreto. Por eso, el árbitro vendido. ¿No? Sí, es inevitable. Es inevitable, sí. En fin, Janine, pues yo te aprecio mucho y seguiremos en contacto porque vienen días muy difíciles, de alto riesgo, muy delicados, muy fuertes en esas campañas. Yo insisto que vamos a ver lo que nunca hemos visto en una campaña electoral. Vamos a ver campañas muy complejas, muy ríspidas, muy sucias, pero yo sí insisto en que estamos perfectamente preparados para resolver todo lo que llegue en tiempo, en forma y en fondo. Venga, pues muy bien. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, mucho gusto Joaquín, verte. por Muchas gracias por venir. La doctora Yanira Otalora Manasis, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Que menuda la tiene, en fin. Gracias. Muchas gracias. Me da mucho gusto verte. Voy a unos anuncios de...